En el antiguo Egipto, el corazón era el lugar donde se contenían el pensamiento y los sentimientos humanos, pero no precisamente el amor. Pensaban que el corazón era el órgano más importante, porque allí confluían todos los fluidos, y al hablar de fluidos, se creía que todos los fluidos estaban conectados con el corazón, y se encontraba la sede del pensamiento y la moral. Ellos tenían la concepción cardiocentrista del cuerpo humano, en la que el corazón era el órgano más importante. Disponía de dos términos para referirse al corazón, Ib y Hati. El primer término entrañaba un concepto más fisiológico, ya que se usaba en alusión a las funciones que realizaba, y por su parte Hati se utilizaba para referirse a su aspecto físico. Al morir en el antiguo Egipto, el corazón era el órgano más importante del cuerpo. Este se debía mantener intacto y debía quedar en el cuerpo del difunto. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. De hecho, ellos creían que la vida en la tierra solo era una preparación para la vida eterna que les esperaba. Por lo tanto, debían vivir de una manera justa en la tierra para que su vida en el más allá fuera de lo más placentera posible. El caso es que para un muerto en el antiguo Egipto, sus primeros días en el más allá no eran muy sencillos. Según lo narrado en el libro de los muertos, tenían que hacer un viaje peligroso que serían recibidos por el dios Anubis, que este conduciría al alma hasta Osiris y esto definiría su destino final, pero el que tendría la última palabra sería el corazón. Según la creencia egipcia, el corazón debía ser muy ligero, mucho más ligero que la pluma de un avestruz. En los textos de las pirámides, escritos aproximadamente entre el año 2400 y el 2300 a.C., y posteriormente en el libro de los muertos entre los años 1550 al 1070 a.C., se explica que en el juicio ante Osiris se pesaría el corazón en la sala de las dos verdades. Este lo colocarían de un lado de la balanza y del otro la pluma de un avestruz, que era llamada la pluma de la verdad. Esta era porque representaba a la diosa Ma'at, que esta era el símbolo de la verdad, la justicia y la armonía cósmica. También era representada como diosa y como la hija de Ra, el dios Sol. El peso del corazón humano entre hombres y mujeres oscila de los 230 a los 300 gramos. Por su parte, el peso de la pluma de avestruz no sobrepasa los 200 gramos, entonces era casi seguro que el corazón los delataría. Pero para evitar esto tenían sus artimañas, que más adelante explicaré. La manera de pensar que tenían los antiguos egipcios sobre el corazón era hasta poética. ¿Se pueden imaginar cómo es que un corazón va a pesar menos que una pluma? Bueno, ellos lo que querían dar a entender es que la persona estaba completamente libre de culpa, completamente ligera y que era merecedora de vivir en los campos de los juncos o Aaru, paraíso egipcio. Esta era la morada de Osiris. ¿Se pueden imaginar la emoción de pensar de vivir junto a Osiris? En realidad a mí me daría un poco de miedo, pero bueno, en aquel tiempo debía ser algo sumamente emocionante. Y sobre todo era un lugar hermoso lleno de vegetación, el mejor clima y lleno de ríos. El pensamiento de los antiguos egipcios no estaba tan alejado de los pensamientos que ahora tenemos sobre la justicia, la verdad, la bondad. Esto no quiere decir que realmente lo llevaran a cabo, pero era el ideal para ser merecedor de todo lo bueno para la eternidad. Los antiguos egipcios tenían mucho miedo a lo desconocido, y es por ello que los sacerdotes crearon el libro de los muertos, que al principio empezó siendo inscripciones en las paredes de las tumbas. Esto como un recordatorio para el alma, y con el tiempo se fue ampliando y se creó el libro como tal, como ya lo había mencionado anteriormente. Hasta aquí parece que todo va muy bien. Ok, yo soy justo, me pesa en el corazón y paso al paraíso y soy feliz para la eternidad. Pero la historia no es tan fácil, ningún ser humano es tan libre de pecado. Por lo tanto, al preparar al muerto, los sacerdotes se encargaban de escribir varias fórmulas y amuletos para que pudiera pasar por el camino y ser enjuiciado por Osiris. Inclusive, dentro del ajuar funerario se encontraban los Usheptis, los sirvientes del más allá, que harían las tareas desagradables que su amo no quisiera hacer ahí. Si quieren saber más sobre el libro de los muertos y los Usheptis, los sirvientes del más allá, les dejo los videos en la cajita de descripción.
Para proteger al corazón y que éste no los delatara, se le colocaba sobre el cuerpo de la momia un escarabajo llamado escarabeo o escarabajo de corazón, que solía ser tallado en piedra verde. Este escarabajo llevaba grabado el capítulo 30 del Libro de los Muertos y su misión era asegurar que el corazón no testificase en contra del fallecido, delatando los pecados cometidos en la vida. El capítulo 30, parte A, dice así: que diga: oh mi corazón proveniente de mi madre, oh mi corazón proveniente de mi madre, oh víscera de mi corazón, de mi existencia terrenal, no levantéis falsos testimonios contra mí en el juicio ante los señores de los bienes, no digáis a propósito de mí: hizo aquello en verdad. Con respecto a lo que hice, no os levantéis contra de mí delante del gran Dios, Señor del occidente. Salve a ti, corazón mío, salve a ti, víscera de mi corazón, salve a vosotras, entrañas mías, salve a vosotros, dioses preeminentes, portadores de majestuosos penachos, cuyo poder radica en nuestros cetros. Anunciadme a Ra, recomendadme a Nebecaú, cuando llegue al occidente del cielo. Que sea durable sobre la tierra, que yo no muera en el occidente, que sea allí un bienaventurado. Esta fórmula estaba escrita sobre un amuleto, puede ser en escarabajo o con una forma de corazón, ejecutado en cornalina y que se colocaba cerca o en el corazón del difunto. Sigue el capítulo 30 en la parte B, que dice: que diga: oh corazón proveniente de mi madre, oh corazón proveniente de mi madre, oh víscera de mi corazón de mis diferentes edades, no levantéis falsos testimonios contra mí en el juicio, no os opongáis a mí ante el tribunal, no demostréis hostilidad contra mí en presencia del guardián de la balanza del juicio. Tú eres Mika, que habitas en mi cuerpo, eres el Khnum, que das forma y vida a mis miembros. Ve hacia la felicidad que nos está preparada allí. No vuelvas hediondo mi nombre a los señores que sitúan a los hombres en sus verdaderos lugares. Esta acción será buena para nosotros, será buena para el divino juez y será agradable para aquel que juzgue. No digas falsas palabras contra mí en presencia del gran Dios, Señor del occidente. Mira, el ser proclamado justo se basa en tu lealtad. Cuando se refieren al Khnum, era el dios creador de Elefantina, representado en forma humana con cabeza de carnero. Fue una divinidad muy antigua en el Antiguo Egipto, venerada en diferentes localidades de ahí, haciéndosele guardián de las fuentes del Nilo y también dios creador, que modeló el huevo de donde saldría todo tipo de vida. También las fórmulas 28 y 29 hablan sobre el corazón. Ahora bien, el problema es que si el corazón pesaba más que la pluma, significaba que el muerto estaba lleno de culpas y no había actuado correctamente y en consecuencia debía ser devorado por Amit, una bestia. Se trataba de una diosa con cabeza de cocodrilo, cuartos delanteros de león y cuartos traseros de hipopótamo. Es por ello que sus momificadores siempre trataban de hacer amuletos y conjuros que tuviera en su tumba para evitar ese destino fatal. Claro, esto también dependía de qué tan rico se era. Al principio estas prácticas solo eran exclusivas de la realeza, pero en la dinastía 17 fue que se le dio uso para cortesanos y funcionarios. Pero de igual forma, las tumbas con más protección, según ellos, pues eran las de la realeza, con más fórmulas y amuletos de oro, porque el oro en aquel tiempo era importantísimo, porque se creía que la piel de los dioses era de oro. Por lo tanto, si los amuletos estaban cubiertos de oro, tenían la protección directa de los mismísimos dioses. Justo está un ejemplo reciente de una momia que se encontró, que se le ha llamado el Chico de Oro, en el que se encontró que su corazón fue envuelto completamente en oro, tomando cualquier garantía para su buen vivir en el más allá. De él hablaré en otro video. En este punto debo recalcar que el proceso de momificación era muy importante porque los egipcios creían que si todo salía bien en el más allá, el difunto podía regresar cuando quisiera a la tierra, y para eso se necesitaba de su cuerpo terrenal. Durante la momificación se extraía con gran cuidado el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos, que eran introducidos en los 4 vasos, en donde esperarían hasta que el difunto los necesitase nuevamente. Los vasos quedaban bajo la protección de los 4 dioses llamados los hijos de Horus. Pero, ¿por qué era tan importante que el corazón fuese ligero? ¿Qué era lo que representaba realmente?
Al principio dije que el corazón era la sede del pensamiento y lo moral del ser humano, algo que intrínsecamente seguimos pensando, porque a veces uno dice, piensa con el corazón, no con la cabeza. O lo decimos, esto lo hice de corazón, refiriéndose a una buena acción. Cuando se tenía un corazón ligero, en el antiguo Egipto, este representaba que el alma estaba fuera de codicia, que se era grato con la vida, con los dioses, pero sobre todo que se evitaba la codicia por sobre todas las cosas, y si era una persona bendecida por los dioses, debía repartir de una manera justa, que eso no es que pasara en la vida real, pero era el ideal, justamente como hoy. Al hablar de la moral egipcia se puede encontrar en el libro de las máximas de Ptah-hotep, escrito aproximadamente entre el año 2375 o 2350 a.C., donde habla de la codicia. Este libro pertenece a los llamados textos de las pirámides, descubierto en el siglo XIX. Su intención era servir de consejo y guía para su hijo Anku, el hijo de Ptah-hotep, que siguió sus pasos y fue visir. La colección de máximas la escribió el nieto de Ptah-hotep, que este era Ptah-hotep Teshefi, quien en las primeras líneas atribuye la autoría a su abuelo. Este libro, considerado el más antiguo del mundo, es de una asombrosa modernidad, con un lenguaje simple. En este se habla de la humanidad, del arte de gobernar, de las vanidades humanas, de la amistad, de la justicia, de la ignorancia y el conocimiento. Una de las citas sobre la codicia dice así: si deseas que tu conducta sea buena, para librarte de todo mal, cuídate de la codicia, que es una enfermedad incurable. Es imposible intimar con ella. Amarga al buen amigo, aleja al empleado de confianza de su amo, hace malos tanto al padre como a la madre, junto con los hermanos de la madre, y provoca el divorcio de la esposa. No seas codicioso en lo que respecta a la división, cuando la comida o los bienes se reparten entre tú y otros, y no seas exigente con respecto a lo que se te debe. No seas codicioso con tu familia. El estudio del alma era algo que les interesaba porque era algo desconocido y todos se lo atribuían al corazón porque de alguna manera pues es el que daba la vida, aunque hoy en día sabemos que no solo depende de él. Los egipcios no le daban ninguna utilidad al cerebro, era como un órgano que solo llenaba la cabeza, y si lo vemos desde un punto de vista objetivo, no es incoherente pensar que con el corazón se pensaba. Si este daba la vida, pues también se pensaba desde ahí. El alma tenía 9 partes separadas. El Kehat o Kat era el cuerpo físico. El Ka era la forma doble de uno mismo. El Ba era un aspecto de pájaro con cabeza humana que podía ir a toda velocidad entre la tierra y el cielo. El Shuyet era el ser en la sombra. El Ak, el yo inmortal transformado. Sahu y Seshem, aspecto del Ak. Ab era el corazón, la fuente del bien y del mal. Ren era el nombre secreto de uno mismo. Este tema inevitablemente me trajo a la cabeza a Karl Popper, el filósofo científico británico que siempre quiso hacer una investigación sobre la relación del alma y el cuerpo, en el que el universo no solo nos aparece hoy no como una colección de cosas, sino como un conjunto interactuante de sucesos o procesos. Que eso lo explicaban los antiguos egipcios, todo como un proceso para un fin específico. También, hablando sobre filosofía y literatura, una historia de nuestra época es la de Edgar Allan Poe, la historia de El corazón delator. Esta presenta a un narrador anónimo obsesionado con el ojo enfermo que llama ojo de buitre, de un anciano con el cual convive. Finalmente decide asesinarlo. El crimen es planeado cuidadosamente y tras ser perpetrado, el cadáver es despedazado y escondido bajo las tablas del suelo de la casa. Y al final, todo el tiempo escuchaba los latidos del corazón del hombre muerto, y que éste terminaron por hacerlo confesar su propio crimen. ¿Esta historia estaría basada en las creencias del antiguo Egipto? Pues no lo sé, pero es un gran ejemplo y muy práctico de lo que los antiguos egipcios querían explicar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Les dejaré todos los videos relacionados con el Antiguo Egipto en la cajita de descripción. Les agradezco mucho que hayan llegado al final de este video. Si les ha agradado, no olviden darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Y recuerden que compartir conocimiento también es una forma de bondad. ¡Hasta pronto!